farmacológicos de la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Vamos a tocar los conceptos iniciales de hemodinamia. Estos lo vieron en la clase de fisiología de la hemodinamia, ¿verdad? Precarga, poscarga, contractilidad, que es gasto cardíaco, que es resistencia venosa periférica, que es presión media de llenado capilar, a qué responde el retorno venoso, a qué responde el volumen sistólico. ¿Esos conceptos quedaron claros? Bien, bárbaro. Este concepto de retorno venoso, no sé si llegaron a ver esta curva. Sí, la tengo. Bien. Más rápido. Dicen mientras va bajando más la presión de la aurícula, más retorno venoso. Hasta que generamos Fíjate la curva. La curva tenemos en ordenada tenemos retorno venoso, ¿sí? En axila tenemos presión media de la aurícula derecha. Y fíjate que acá en el 0, nosotros tenemos entre 0 y más 8, ¿sí? Cambios en el retorno venoso con los cambios progresivos del aumento de la presión de la aurícula derecha. O sea, a mayor presión de la aurícula derecha, menor es el retorno venoso, porque mayor es la fuerza que tiene que ejercer el flujo sanguíneo para poder llegar a la aurícula derecha. Teniendo en cuenta cosas como, por ejemplo, que las venas no tienen la capacidad de bombeo, con lo cual solo se sirve de la presión media de llenado capilar, que además están yendo en resistencia y con gravedad, y además entran a la caja torácica, que ya ejerce una presión sobre esas venas que crecen a la caja torácica, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora vos decís, bueno, si yo me voy para el otro lado, si yo voy a ir negativizando la presión de la aurícula derecha, tengo dos zonas importantes para tener en cuenta. Uno que es la zona de transición, en donde si yo negativizo la presión de la aurícula derecha voy a tener mayor retorno venoso, hasta que en valores por debajo de menos 4 hasta menos 8 entro en un plató, porque lo que hace la presión negativa de la aurícula derecha es colapsar las venas que ingresan a la cavidad torácica. Entonces, acá ya entra una plató. No es que si el chabón tiene menos 12 de retorno venoso va a tener un volumen sistólico fantástico porque el retorno venoso aumenta, ¿no? Sí. ¿El colapso es en la plató o después o antes de eso? En todo ese sector de la plató por debajo de 4 es plató, es decir, que no importa cuánto yo negativice, menos 4, menos 5, menos 6, menos 178 milímetros de mercurio, no voy a aumentar el retorno venoso. Ergo, no voy a aumentar el volumen sistólico. La idea es que en condiciones fisiológicas normales sabemos que el retorno venoso es gasto cardíaco, ¿no? En condiciones fisiológicas normales, en un vehículo normal, en contractilidad normal, sin alteraciones de la funcionalidad, retorno venoso es gasto cardíaco, por lo cual esto para lo que nos sirve entender es, bueno, a qué pacientes yo puedo aumentarle el retorno venoso, de qué manera para poder, fin último, aumentar mi gasto cardíaco. Ese es el fin último de la macrohemodinamia. ¿Para qué? Para perfundir tejidos. ¿Sí? Bien. ¿Qué sería el 2? El 2. El 2, presión media de llenado capilar. Que lo tienen que haber visto con presión media de llenado sistémico. ¿Sí? ¿Lo vieron? Es la presión que queda a flujo cero, medido en cualquier sector del sistema vascular. Este concepto de presión media de llenado es un gran concepto para entender ahora, porque si no después no se va a entender nunca jamás. ¿Por qué? Porque después no lo vemos más. Hasta que alguien hace emergente, terapia, clínica, anestesia y no entiende por qué el retorno venoso es eso. ¿Se entiende este concepto de presión media de llenado? Si lo quieren, No se van a oponer. Claro. No se van a oponer. Bueno, la presión media de llenado sistémico es básicamente la presión que ejerce todo el volumen sanguíneo dentro del lecho capilar, medido en cualquier sector cuando yo tengo flujo cero, es decir, parada cardíaca, con lo cual la presión media de llenado sistémico no la puedo medir en un paciente vivo, ¿sí? Pues lo puedo medir en el momento en el que fallece y si tiene algún catéter puesto en una arteria. Por ejemplo, una arteria radial, una femoral, y ahí sí puedo ver qué valor absoluto tiene. Esta es la presión que se entiende ocupa la sangre dentro de los vasos y es la que básicamente permite que
Starling lleven la sangre en una sola dirección, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que la sangre sale del ventrículo izquierdo y no se va a la aurícula izquierda, va hacia adelante, ¿no? Y cuando llega a la aorta, sigue todo el camino de la aorta hasta llegar a los distintos vasos, hasta los distintos tejidos. No va en dirección posterior. No es que el glóbulo rojo que está en el ventrículo izquierdo en algún momento hace así, se va a la aurícula izquierda, se va a las venas pulmonares, a los capilares, esa sangre no vuelve, ¿se entiende? Sí. Lo que hay es traducción de presión. ¿Está? O sea, si yo tengo aumento de presión en una cavidad que es cerrada y contráctil, lo que hago es traducir presiones en forma retrógrada, pero no es que la sangre está yendo en otra dirección. ¿Se entiende ese concepto? Bien. Bueno, estos conceptos arrancaron desde finales del siglo XIX que se conoce este concepto. Este concepto nace en un estudio, hace un fisiólogo, que lo que hace es agarrar perros, les hace una parasimpatectomía, los ventila y les canaliza la espláncnica, la cava, la aorta y la mesentérica y les induce paro cardíaco. Y eso lo que hace es querían medir las presiones en qué presión había dentro de los vasos, el flujo cero, el cese cardíaco en parada cardíaca. Ahí surge la presión media de llenado capilar, que después hay dos conceptos importantes a tener, que no es lo mismo la presión media de llenado sistémico que la presión media de llenado capilar. ¿Sí? Son dos presiones diferentes, en donde una incluye al sistema vascular pulmonar, y esto lo que tiene es que cuando nosotros incluimos todo lo que es sistema pulmonar al sistema al sistémico, al vascular sistémico, lo que hago es alterar capacitancias. O sea, el sistema pulmonar es un sistema con gran capacitancia, con alta resistencia, y lo que hace es un poco alterar, si se quiere, la presión media de llenado capilar. Pero en definitiva, para lo que nos sirve la presión media de llenado capilar es para entender que es una variable fisiológica del retorno venoso, que conjuntamente con la resistencia venosa, con la capacitancia venosa y con la presión de la aurícula derecha, es la que determina cuánta cantidad y a qué presión de sangre va a llegar el retorno venoso a la aurícula derecha. ¿Sí? De nuevo, no es una presión que nosotros podamos medir en un paciente vivo. ¿Sí? Bien. ¿Este lo conocieron? Sí. Luciano. Exactamente. Por ejemplo, nosotros tenemos lechos de capacitancia sistémicos en donde hay sangre que no participa activamente en la perfusión tisular, pero forma parte de la volemia, ¿sí? Pero no es volumen efectivo circulatorio. ¿Ah? Ejemplo, el lecho espláncnico. El ejemplo, hay zonas del hígado que tienen el lecho de capacitancia, pero que están todos dentro del mismo sistema hepatoespláncnico, que es un lecho de capacitancia grande. ¿Dónde se pone en marcha ese lecho de capacitancia? En las situaciones de hipovolemia o de hipotensión. Es como una reservita que uno tiene, es como la cantidad de sangre que hay en miembros inferiores, que también es un lecho de capacitancia grande, que va más o menos entre 250 y 300 mililitros de sangre, que de ser necesarios ingresan a formar parte del volumen efectivo circulatorio. ¿Sí? Eso sería. Y la capacitancia, perdón, tiene que ver con la capacidad que tienen los vasos, en cantidad, o sea, el número de vasos y en longitud de vasos que tienen para poder almacenar grandes cantidades de sangre. ¿Sí? Bien. ¿Para qué sirve? Para no morirte si vos salís a caminar y te baja la presión. Porque es un gran mecanismo de compensación. ¿Sí? Para situaciones en las cuales necesito
sistema que forma parte del volumen arterial circulante. O sea, es volemia. Forma parte de la sangre. Si vos le sacás toda la sangre de una igual, la pesás, esa sangre de ese lecho capacitancia también está. Pero bueno, es una sangre que no participa en la perfusión. ¿Sí? Diferencia entre volumen efectivo circulante y volemia. ¿Sí? Bien. Tres conceptos importantes para tener en cuenta es que no son lo mismo falla miocárdica, falla cardíaca y falla circulatoria. ¿Sí? Hay muchas veces se utiliza en forma indistinta, más no lo es, por favor no lo hagan cuando se reciban angustia mucho. La falla miocárdica, como dice su nombre, falla el miocardiocito. O sea, el problema de la funcionalidad de bomba del corazón o del sistema macrohemodinámico, el problema está en el miocardiocito. Ejemplo, infarto agudo de miocardio, es el más frecuente. Miocarditis, ¿sí? Lesiones de depósito, amiloidosis cardíaca. O sea, el problema está en el miocardiocito, ¿sí? La falla cardíaca es un estado fisiopatológico, falla cardíaca. La falla cardíaca se define básicamente como la incapacidad o la disfunción en su capacidad de bomba, ¿sí? Hay una falla en la bomba cardíaca. Y esto se puede presentar con un miocardiocito normal o con un miocardiocito enfermo. El mismo paciente que se infartó o hizo una miocarditis y tiene una falla miocárdica puede tener una falla cardíaca. No son sinónimos, pueden aparecer de la misma manera. Ahora, un paciente con un miocardio normal puede hacer falla cardíaca. ¿A alguien se le ocurre, por ejemplo, por qué el corazón puede fallar aún teniendo un miocardiocito del mundo? Un taponamiento cardíaco. Y falla el nodo sinusal. Y falla como. Esperen, vamos a dejarlo pensar como el hombre, que hace 4 horas que está sentado. Y no sé. ¿Cuál? Algo que tiene que alterar la función de bomba, porque ponele, falla el nodo sinusal y tengo bradicardia sinusal. O sea, tendré de las variables fisiológicas solo la frecuencia cardíaca afectada, pero ¿qué puedo hacer en ese caso? Modificar el resto de las variables fisiológicas para poder tener un volumen de eyección adecuado, ¿no? Taponamiento cardíaco. ¿Algún otro sector del corazón que puede fallar que no sea el miocardiocito y de falla cardíaca? Es poco frecuente, es hermoso de ver, no para el paciente, es hermoso de ver, por eso digo, aclaro. En general son jóvenes. ¿Qué otra parte del corazón, ¿qué otra parte del corazón puede fallar que no sea el miocardiocito y que pueda dar falla cardíaca? ¿Quién tenía más tiempo? No, ya dijiste lo mismo. Pero si vos tenés otra idea del nodo sinusal, el sistema cardiovascular. o sea, el sistema de conducción, pero ¿qué tiene que fallar para producir qué para que dé falla cardíaca? Porque veamos la definición. Puede ser el ¿El qué? Si ya falló el nodo sinusal y le queda de reserva es el nodo atrioventricular. Sí. Si este también falla, ya falla todo el sistema cardiovascular. Separa en realidad, no hace falla cardíaca. Separado. Es un bloqueo de completo. Claro. Hay que poner mal la voz. Pero falla cardíaca, Válvulas. miremos la definición. Válvulas, ¿qué? Por ejemplo, Valvulitis. válvula mitral. ¿Qué le pasa a la válvula mitral? No se cierra completamente. No se cierra completamente, eso se llama. Estadosis vital. No cierra completamente y Estadosis vital. Soplos. No sé. voy a escuchar el soplo. No cierra completamente la válvula mitral. ¿Y qué pasa? Tenés insuficiencia. Insuficiencia mitral. ¿Y qué significa? Que no puede hacer una diferencia de presión correcta. ¿A dónde está la sangre y qué es lo que le va a pasar a la sangre del ventrículo izquierdo anterior? No se va a poder llenar. Pero tiene insuficiencia. O sea, no solo se va a llenar, sino que va a extravasar el ventrículo. ¿Y a dónde va a ir? A la aorta no va a ir. Algo
pero sobre todo va a ir cuando haga contracción a la aurícula izquierda. Y de ahí, una presión que la aurícula izquierda normalmente no está acostumbrada a sostener. Hipertrofia de la aurícula izquierda. Para allá te puse como 6 pueblos. Poco más acá. Estamos en el agudo. La hipertrofia toma semanas, porque necesito remodelado, metaloproteasa, todo un quilombo. Falsa todavía para eso. Ahora, se me rompió la valva de la mitral, insuficiencia mitral. Toda la sangre que tiene que pasar en diástole de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo pasa. Se contrae el ventrículo izquierdo, algo sale a la boca y va a perfundir. Ojalá. Hay un flujo retrógrado. En ese caso hay un flujo retrógrado. ¿Y qué pasa? Va a la aurícula izquierda y de ahí ¿qué pasa con la presión? Dentro de la aurícula izquierda. Aumenta. Ergo, todo lo que desemboca ahí, ¿qué desemboca ahí? La sangre De ningún ventrículo. De la aurícula izquierda. de las venas pulmonares. De las venas pulmonares. ¿Qué pasa con esa sangre que llega a la aurícula izquierda? Va a tender a irse. No se ve en ningún lado, porque ya dijimos, a partir de la presión que haya un capilar y la presión arterial, que van a ir siempre en la misma dirección. Se va a traducir la presión. ¿Sí? De la aurícula izquierda hacia el resto va a tender. Entonces, las venas pulmonares. Bien anatomía, venas pulmonares. Y de ahí, y del pulmón, que es enorme, Las venas pulmonares. te pasaste 3 sectores del vascular. De vena pulmonar se traduce la presión hacia el capilar pulmonar, a la vélula, a la vena, a la vélula, al capilar venoso, al capilar arterial. Y de ahí, si aumenta la presión hidrostática del capilar pulmonar, ¿qué voy a tener? ¿Qué va a tener? Edema, ¿en dónde? Está bien, el pulmón es grande. Primero intersticial y después alveolar. ¿Cómo se va a presentar ese paciente? Espineico, saturado bajo, que tiene un bloqueo de difusión. Trastorno de la difusión, ergo hipoxemia. ¿Sí? Ahí fíjense que es una Ahí fíjense que es un paciente que tiene un miocardiocito que es normal, pero que el paciente se manifiesta con insuficiencia cardíaca. Si vemos la definición, es un estado fisiopatológico en el que una normalidad de la función cardíaca es responsable por la falla del corazón de bombear sangre al resto del organismo. O sea, que puede ocurrir incluso confusión miocárdica normal. Un hermoso cuadro para ver, no para el paciente, sino para ver, ¿sí? Es la ruptura de una válvula de la mitral. Insuficiencia mitral aguda, edema agudo del pulmón, furioso, y el paciente probablemente entre en shock cardiogénico, ¿sí? Mortalidad de esto altísima, cercano al 80%. ¿Les va bien? En general no, a menos que estén en un lugar en donde tengan cirugía cardiovascular acorde y apropiada y bien formada, como alguno de todos ustedes en algún momento, ¿sí? Bien, por último, falla circulatoria. No es lo mismo que falla cardíaca, no es lo mismo que falla miocárdica. Alteración que genera disminución de la perfusión. Ejemplos. Explícame más. ¿Estenosis aórtica? Si tengo estenosis aórtica, la sangre tiene que ser más fuerte y es muy severa, me termina de pasar. Cae el volumen sistólico, cae la presión de perfusión. Yo entiendo que vos en tu cabeza todo eso lo pensás. Lo tenés que decir, porque si no, yo no entiendo que vos entiendas que la falla circulatoria viene de estenosis aórtica. ¿Está? Otro ejemplo de disfunción circulatoria con miocardiocito normal. Sí. ¿Y entonces? ¿Por qué? Porque se te rompe la arteria, o se te rompe la vena, perdés sangre, y eso al deltoides, ¿cómo le llega? Se te rompió la tibial posterior. El deltoides no importa. ¿Se va a hiperfundir el deltoides? Para vos sí. Estoy de acuerdo con vos. ¿Cómo? O sea, porque esa sangre igual va a volver ¿A dónde? a la persona. ¿Cómo? Por el retorno. ¿Cómo retornamos? O sea, lo que hay es sangrado
tenemos que hacer. El deltoides se va a hipoperfundir, sí, porque al deltoides le chupa un huevo en este momento activarse para hacer 20 levantaditas de pesa en el medio de la hemorragia. ¿Se entiende? No necesita el deltoides nada, que se quede ahí. ¿Qué otro órgano se va a quedar ahí porque no va a necesitar nada en el medio de una hemorragia? Órgano que sufre hipoperfusión tisular inicial, furiosa, profunda y que después tiene mucha repercusión. Ojalá que no. Como de todos es el que no. El riñón va a sufrir bastante, es más duro, es más roble el riñón. Va a bancar, va a ser falla renal, va a recuperar seguramente. Si tiene 90 años, enfermedad vascular periférica, probablemente le quede muy de falla renal. Pero ¿qué sistema del cuerpo humano es el primero que sufre en una situación de hipovolemia, sangrado, quemadura? ¿Cuál? No creo. ¿Cuál? Gastrointestinal. Porque nadie, yo se lo prometo, nadie que se le haya cortado la femoral, se haya tirado de un puente, tenga un shock séptico, se esté infartando, necesite perfundir el duodeno para comerse esta sándwich de milanesa. No lo necesita. El duodeno no está haciendo nada, está al pedo en ese momento. Duodeno, yeyuno, ilio, colon, estómago, todo ese sistema está al pedo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo humano? Dice, bueno, de los lugares en donde están ahora al recontrapedo, vamos a sacar sangre para llevárselo al cerebro, que necesita, pues no tiene depósito. El cerebro vive pura y exclusivamente de la oferta de glucosa y de oxígeno por el flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? Eso había quedado claro, ¿verdad? Ojalá que sí, porque muchos aprobaron eso. Me angustia un poco que no. Otro sistema que necesita que esté a punto y que necesita todo ese ATP es el sistema cardiovascular. Necesito que el miocardio haga una buena contracción. Necesito que el riñón filtre, reabsorba y excrete. Necesito todo eso. Necesito que el hígado depure toxinas. En ese momento necesito esos sistemas. El resto, el deltoides, no le va a importar. ¿Sí? Va a mantener 4 glóbulos rojos que le tiran un poquito de disponibilidad de oxígeno para que más o menos no se muera y listo. ¿Sí? Bien. Cuando ya entendimos toda esta diferencia, ¿sí? La coagulación cerebrovascular externa también es un... Falla circulatoria, exactamente. ¿Por qué? Porque hace microtrombosis. Igual la vamos a ver más adelante cuando veamos shock séptico, que es como el modelo fisiopatológico para ver CID, pero sí, lo que hace es básicamente falla circulatoria por shock microcirculatorio. Bien. Bien. ¿Cómo defino insuficiencia cardíaca? Hay 432 definiciones de insuficiencia cardíaca. No importa que se sepan la de la SAC, la americana, la europea, la que ustedes se les cante. ¿Por qué? Porque todas tienen, además nunca voy a preguntar cómo es la definición de insuficiencia cardíaca. Todas tienen estas 3 cosas importantes para tener en cuenta. En la insuficiencia cardíaca, el paciente tiene deterioro en la capacidad ventricular. Todas las definiciones del mundo, agarren la guía australiana, también está dentro de eso. Hay falla en la función de bomba y hay una incapacidad para mantener la circulación por los requerimientos metabólicos. Si yo agarro esos 3 y le saco, por ejemplo, o sea, incapacidad de mantener la circulación para los requerimientos metabólicos, ¿qué otro estado fisiopatológico puede responder a eso? Sin alterar la función de bomba. ¿Cómo la pregunta? ¿Qué dijo? Shock. Bien, y encima se va a Marte. Bien. Shock. O sea, los pacientes con shock son pacientes que tienen, es un estado fisiopatológico en donde el sistema cardiovascular, todo, corazón, vasos, capilares, vénulas, venas, etc., no pueden mantener los requerimientos metabólicos basales de las células. Si a ese mismo paciente la culpa de todo eso es que el corazón no tiene capacidad de bomba, es insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Bien. El problema de la insuficiencia cardíaca son varios, pero mi abuelo decía una frase maravillosa que Dios lo tenga en su santa gloria, que es: la iniciativa es la madre de todas las cagadas. Ténganlo presente también para la residencia, es muy importante.
La iniciativa es la madre de todas las tareas. El cuerpo humano dice, bueno, tipo, no podemos sostener los requerimientos metabólicos basales. Vamos a soltar un montón de mecanismos compensatorios para poder asegurarnos que esto suceda. Esos mecanismos que son compensatorios terminan siendo amplificadores y es la base de la perpetuación de la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, arriba hay un pequeñísimo cuadro que es fracción de eyección y el tiempo y cómo del evento inicial de un paciente que se presenta con insuficiencia cardíaca, que puede ser porque se infartó, porque se le rompió una valva, porque hizo una endocarditis, se hizo una estenosis aórtica, porque hizo un taponamiento cardíaco, porque hizo una miocarditis, etc. ¿Qué es lo que le va a pasar a lo largo del tiempo y cómo va a ir cayendo la fracción de eyección en el tiempo? ¿Sí? Y esto se debe a todos esos mecanismos compensatorios. De los mecanismos compensatorios hay tres que son muy importantes. Uno es toda la actividad simpática y la liberación catecolaminérgica que se sucede. Esto es temprano en el tiempo de insuficiencia cardíaca, en los primeros tiempos de insuficiencia cardíaca. La segunda cosa que se pone en marcha es todo el resto de la actividad neurohumoral que implica no solo la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, todos los péptidos natriuréticos, atriales, péptido intestinal, gracias, péptido cerebral, que sobre todo se pone en marcha en isquemia, no tanto en infección de la aurícula, pero que se ponen en marcha para poder sostener el filtrado glomerular. La liberación de citoquinas proinflamatorias, la alteración de los vasodilatadores con disminución de la actividad de óxido nítrico y preponderancia de todos los vasoconstrictores, sobre todo de la endotelina. Y la tercera cosa que se pone en marcha, que es sumamente importante, es básicamente el mecanismo de Frankenstein. Vamos a verlo uno por uno. Bien, ¿qué va a pasar con las catecolaminas en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca? Ya dijimos todos los ejemplos que se podrían suceder en un paciente con insuficiencia cardíaca. Bien. No se sabe cómo, pero sí lo que se sabe es que en un paciente con insuficiencia cardíaca lo que deja de funcionar correctamente es el parasimpático. El sistema nervioso autónomo funciona como los vasodilatadores y los vasoconstrictores, que es un delicado de equilibrio. Cuando uno aumenta, el otro disminuye y así sucesivamente a lo largo de la vida. Como el sistema parasimpático deja de funcionar en una forma adecuada, lo que hay es mucha liberación simpática. Y esto se da no solo sistémico, en glándulas suprarrenales, sino también en nervios intracardíacos. Entonces, hay una liberación directa de catecolaminas, no solo en el local, sino también en el sistémico. Por otro lado, también lo que se sabe es que de todos los receptores en que peor funciona o en que más afectado está en la insuficiencia cardíaca son los receptores beta. Se altera el número, se altera la cantidad, la distribución y la afinidad que tiene por las catecolaminas. Esta es la base por la cual en algún momento van a ver un paciente con insuficiencia cardíaca con beta bloqueantes. Entonces, pero ¿cómo? Insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Y el agudo, el paciente que en el agudo, una insuficiencia cardíaca, al que se le rompió la valva en la mitral, le pone beta bloqueantes, le cortamos las manos. No se pone beta bloqueantes en la insuficiencia cardíaca aguda. ¿Por qué? Porque es el monomecanismo que tiene en ese momento para no acabar muriéndose. Pero en el crónico, el beta bloqueante lo que sirve es esta distribución no equitativa, esta afinidad alterada, hace que al bloquear ciertos receptores beta, permite regular en otras zonas del miocardio receptores beta para que puedan ser activados por catecolaminas. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué sucede con esta liberación de catecolaminas en forma desmesurada en la insuficiencia cardíaca? Obviamente es un estímulo, el sistema simpático es un estímulo para la liberación de renina. ¿Sí? Entonces, ya voy a liberar renina, ergo ya entramos en el sistema
sistema de renina, angiotensina, aldosterona, y vamos a ver. Las catecolaminas son sumamente proarritmogénicas, ¿sí? Entonces, son pacientes que se pueden generarse arritmias tanto ventriculares como supraventriculares, por supuesto las ventriculares más gravemente. Hay una gran vasoconstricción por actividad de receptores alfa, con lo cual esto en un primer momento me va a ayudar a sostener el gasto cardíaco, pero eventualmente va a ser deleterio porque voy a hipoperfundir un montón de tejidos que necesito que reciban sangre. Por otro lado, todo esto lo que hace es aumentar el consumo miocárdico del oxígeno. O sea, está como medio al palo ese miocardio, ¿sí? Y eventualmente voy a tener daño miocárdico directo. Todo esto sucede con las catecolaminas. Pero entonces, en un principio, Sí. cuando tenés insuficiencia cardíaca, tenés una falla de los receptores de catecolaminas en el corazón. En número, en distribución y en afinidad de receptores beta. Que receptores beta son los que básicamente me van a ayudar a que el ventrículo izquierdo se contraiga de forma pareja, con la misma potencia en todas sus caras, para que pueda generar un volumen de eyección adecuado. Ahora, no se sabe por qué o por qué pasa eso. No se sabe cuál es la razón. Lo que sí se vio es esta distribución anormal, que también se ve en otros modelos fisiopatológicos, donde está un poquito más estudiado, como por ejemplo en pacientes con hipertensión ucraniana refractaria, vasoconstricción, aumento del heridas de consumo miocárdico de golpe, oxígeno. o pacientes con sangrado Daño miocárdico. subaracnoideos, muy importante, que liberan, o pacientes, por ejemplo, con muerte encefálica, en el momento del aumento sustancial de la presión intracardíaca, que baja a flujo cero, el flujo sanguíneo cerebral, hay una liberación catecolamínerica furiosa. Eso está bastante más estudiado en ese modelo, y que también lo que hace es alterar la contractilidad miocárdica por actividad beta asincrónica en distintos lugares y generan un síndrome que se llama síndrome de Takotsubo. En ese modelo está un poquitito más entendido y estudiado. En insuficiencia cardíaca lo único que se sabe es que hay actividad normal de los receptores beta porque como que dejan de funcionar en forma parchada, o algunos funcionan con menos afinidad, en otros lugares hay downregulation de otros receptores. Se cree que es un mecanismo compensatorio. Entonces, por eso hay arritmias. Puede haber arritmias no por los receptores beta, sino por la actividad catecolamínerica per se sobre el sistema de conducción. O sea que la cardíaca puede aparecer así en accidentes. Sí, de novo se llama insuficiencia cardíaca, de novo. Y alguna que me puede llegar a Como vos estás caminando y haces insuficiencia cardíaca, no, claro. se te rompió la valva de la mitral. Hiciste, no sé, una fiebre reumática, hiciste insuficiencia mitral, hiciste una endocarditis en la aórtica, hiciste una miocarditis para algún virus de mierda. Va ligado a lo que vimos antes de falla cardíaca. Es una falla cardíaca, algunos con miocardio normal y otros con miocardio alterado. Siempre tiene que haber un evento inicial, ¿no? El evento inicial, hay personas que viven con insuficiencia cardíaca en la casa, perfecto, diariamente, viven con una fracción de eyección del 30%, del 20% y tampoco. ¿Por qué? Porque está todo su sistema adecuado a esa oferta distal de oxígeno. O sea, a que tengan 30 de FEI o 25 de FEI, pero con una tasa de extracción de oxígeno un poquitito más alto, para que esa disponibilidad se compense algo a la hora de extraer. Pensá que uno extrae solo el 25% de lo que te llega. O sea, en general no necesitas el 100% de la cantidad de sangre que te llega al tejido. Solo extraes el 25%, ¿sabes? Cambio de pedo, pasa por la vena, vuelve. Ese margen hace que si te pasa algo, perdón, yo sé que no es algo importante, pero que si te pasa algo, no te quedes sin oxígeno. No sé por qué esto se me va para mí. Bueno, vamos a hacer este dibujo, que es el que hicimos recién con, se me rompió la válvula de la mitral, ¿sí? Bien. Entonces, aurícula izquierda llegan las venas pulmonares. Perdón esto, pero en un final tomé esto y no me lo sabía contestar. Me gusté muchísimo. Me queda del segundo año.
O sea, una persona que iba a pasar al tercero no sabía que las venas pulmonares desembocaban en la aurícula izquierda. ¿Sí? No sean esa persona. Bien. Venas pulmonares. Acá a la aurícula derecha va a llegar todo lo que es vena cava superior y vena cava inferior. ¿Sí? Bien. De acá, de la aurícula, del ventrículo izquierdo va a salir la aorta y de la pulmonar va a salir, y del ventrículo derecho va a salir la pulmonar. ¿Sí? Bien. Teniendo en cuenta esto, vamos a pensar qué es lo que va a pasar si falla el corazón en un lado o en otro lado. Hay 322 clasificaciones de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca de novo, es decir, un paciente que estaba perfecto, de repente hizo insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca crónica, en un paciente con patología cardíaca previa, evoluciona con insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, es una definición media chota, pero bueno, sirve a los fines prácticos clínicos. Una insuficiencia cardíaca que para mí la definición esta es mucho más fisiopatológica, es diastólica o sistólica, es decir, si el corazón falla en sístole o falla en diástole. No importa qué es lo que falla, si el derecho, el izquierdo, ¿no? Porque puedo tener insuficiencia cardíaca diastólica con mayor sintomatología izquierda, entonces, o solo con edema de miembros inferiores, pero no se entiende, o un paciente con insuficiencia cardíaca sistólica, en donde el volumen sistólico es el que está disminuido y en donde la mayor repercusión que va a tener eso es hipoperfusión periférica, ¿sí? Entonces, vamos a insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué va a pasar con la insuficiencia cardíaca derecha? Pónganle que a mí me falla el corazón derecho porque. ¿Ejemplos? ¿Algún ejemplo? El ejemplo más clásico, el que más van a ver, el que se les puede cagar viendo la jeta. ¿Cuándo falla el corazón derecho? Estaba perfecto el chabón, pum, se paró. Bueno, un infarto de miocardio, ponerle en la cara derecha. Puede ser. El más frecuente, la insuficiencia cardíaca derecha, son los TEP. Los TEP, tromboembolia de pulmón. Entonces, ponele que yo tengo un trombo en la pulmonar, la cantidad de presión que hay, la presión sistólica de la arteria pulmonar aumenta, ergo aumenta la presión del fin de diástole del ventrículo derecho, ergo aumenta la presión de la aurícula derecha. ¿Sí? Bien. Si yo sigo aumentando la presión en forma retrógrada, no flujo retrógrado, por Dios no es flujo retrógrado. Traducción de presiones en forma retrógrada. La sangre va siempre en la misma dirección. Ya hablamos de la presión del frente de diástole y ya hablamos de que en el medio tenemos un motor, resistores de Starling. ¿Sí? Si me aumenta la presión de la aurícula derecha, ¿qué va a pasar con el retorno venoso? ¿Hasta qué punto? Él sabe, porque es parcial. Te dormiste, desde el principio acá, te dormiste y ya está. ¿Te acordás que habíamos visto la curva de Frank Starling? El mismo chabón. Cuando se colapsan las venas. No, ese es cuando. Y acá, esta es la zona de transición y esta es la meseta. Para allá, o sea, yo puedo llegar a aumentar un poco la presión, o sea, el retorno venoso, ¿hasta qué punto? Hasta -4. Aumento el retorno venoso. Si yo aumento la presión de la aurícula derecha, fíjense, la caída es estrepitosa del retorno venoso. ¿Sí? Hasta que llego a 0. ¿Y esto cómo se llama? Presión media.
sistémico. Bien, esto es 0. ¿Sí? Bien, entonces, me aumenta la presión, cae el retorno venoso. Y si cae el retorno venoso, dijimos que en condiciones fisiológicas normales, en la vida diaria, el retorno venoso es gasto cardíaco. ¿Qué le va a pasar a ese paciente? Su volumen sistólico. Ok, entonces la cantidad de sangre que va a ir de la pulmonar hacia los pulmones cae. O sea, más allá de que tenga un trombo, ¿no? Ponele que no tuviera y se me infartó el ventrículo derecho, también voy a tener caída del volumen sistólico del ventrículo derecho. Pero volviendo a la traducción de presiones, aumenta la presión de la aurícula derecha, cae el gasto cardíaco. ¿Y qué pasa con toda esta sangre y toda esta presión de la aurícula derecha? Aumenta la presión de la vena cava superior. Entonces, van a haber pacientes con insuficiencia yugular, por ejemplo. ¿Yugular dónde desemboca? Gracias. ¿Y del lado izquierdo? Bien. Sigo para abajo, vena cava inferior. Sigo para abajo. Acá me va a aparecer el hígado, el vaso. ¿Sí? Patitas del señor. Aumenta la presión hidrostática en todo lo que es el lecho esplásmico, el lecho hepático, lecho esplásmico también, miembros inferiores. Entonces, si ustedes se acuerdan, lo que va a terminar aumentando, porque aumenta la presión hidrostática capilar, es la presión neta de filtrado capilar. ¿Sí? Entonces, si aumenta la presión neta del filtrado capilar, ¿qué sucede? Claro, hay transvasación de líquido desde el intravascular hacia el intersticio y finalmente hacia la célula que esté en ese momento, el hepatocito, por ejemplo, si es en el hígado. Entonces, estos pacientes, más allá de tener edema intersticial, van a tener hepatocitos enormes. Puede haber alteraciones de las transaminasas, por ejemplo, puede haber aumento de las transaminasas en ese paciente. El vaso le va a pasar lo mismo, miembros inferiores le va a pasar. Bien. ¿Qué pasa cuando todo este quilombo es del otro lado? Yo decía, bueno, las venas pulmonares esto es un alvéolo, vénula, capilar, arteria. ¿Sí? Tienen imaginación, ¿no? Bien. Entonces, pónganle que el ventrículo izquierdo es el problema. Causas de esto: estenosis aórtica severa. Ejemplo, tengo una vegetación de una endocarditis en la válvula aórtica. ¿Sí? Otro ejemplo: enfermedad aórtica puede ser insuficiencia aórtica también. Puedo hacer infarto agudo miocardio, más fácil. Puedo hacer una miocarditis. Puedo hacer un tamponamiento cardíaco. Puedo hacer un sangrado en el cerebro con liberación catecolaminérgica, con un síndrome de Takotsubo, con dilatación aguda del ventrículo izquierdo y disfunción miocárdica. Aumenta la presión del filtro diástole en el ventrículo izquierdo. Aumenta la presión de la aurícula izquierda. Aumenta la presión de las venas pulmonares. Aumenta la presión de la vénula. Aumenta la presión hidrostática y capilar pulmonar. Aumento de la presión neta del filtrado, que ya no es en el hepatocito, es en el pulmón. Entonces, extravasación hacia el intersticio, extravasación hacia el alvéolo. Edema agudo del pulmón se llama eso. Bien. Bien. Esto es solo presiones. Ahora, imagínense todo ese quilombo. Todo esto es solo presiones. Entonces, ¿por qué ese paciente va a tener hipoxemia? A mí me cagaría de gusto que ustedes, cuando vayan a rendir y yo les pregunte ¿por qué un paciente con edema agudo pulmonar tiene hipoxemia? Descríbame los mecanismos de hipoxemia, me contesten esto. Pero sería como
me descorcho un champán, ya está. Tengo alteración de la relación ventilación-perfusión. ¿Por qué? Una perfusión, porque se aumenta el intersticio y si llenan el bronco, entonces no puede Vos habías hablado, más allá de los trastornos de difusión, también dijiste algo de ventilación-perfusión, ¿o dijiste solo de difusión? Difusión. ¿Por qué hay alteración de ventilación-perfusión? Porque ahora no hay ventilación y hay mucha perfusión. O sea, tenemos el zoom. ¿Por qué no hay ventilación? Porque está tapado por el ¿Por qué este alveolo se ocupa? Pónganle que en una primera instancia, de hecho, inicialmente, el trastorno que predomina en el edema pulmón es el trastorno de difusión. Aumenta el espesor de la membrana. Al ser directamente proporcional, se altera el pasaje del oxígeno desde el alvéolo hacia el capilar pulmonar. ¿Sí? Esto se sostiene en el tiempo. No le bajamos la presión al paciente, no le dimos diuréticos, siéntese acá, ya lo vamos a ver, etcétera, 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 y sigue aumentando la presión hidrostática del capilar pulmonar. Entonces este sale y dice, bueno, acá hay lugar. Piqui. Shum. ¿Sí? Bien. ¿Se va al carajo? Shum. Y después hay otro concepto importante a tener en cuenta, que el pulmón es mucho más que el alvéolo, ¿sí? O sea, hay más tejidos. Entiendo que como lo más importante es el alvéolo, pues pasaje de oxígeno y toda esa eliminación de CO2 y toda esa cosa que es importante para la vida diaria, pero el aire que va desde el aire atmósfera hacia el alvéolo tiene que ir por algún tubo, ¿sí? Sistema de conducción. Entonces, esto también sucede acá, en los bronquios. O sea, la presión hidrostática, fíjense que el sistema de perfusión, básicamente van a compartir el sistema de perfusión y van a compartir el drenaje venoso. Con lo cual, esta misma sangre que está yendo al alvéolo también va a los bronquios. Entonces, si yo agarro un bronquio y lo corto, por acá voy a tener un vaso que es el que se encarga de perfundir ese bronquio y ese tejido de sostén. Entonces, esta presión hidrostática capilar también aumenta en ese capilar. Y ese capilar también aumenta el pasaje de agua hacia el intersticio. ¿Y qué le va a pasar al intersticio pulmonar si yo, en vez de tener un montón de fibras elásticas más o menos, colágenos y boludeces, tengo además 1 litro de agua? O sea, la resistencia que genera el aumento de la tensión intersticial que genera eso es pura y exclusivamente restrictivo. O sea, es un paciente que la mecánica ventilatoria, más allá de la oxigenación, también va a estar afectada. ¿Sí? ¿Puede afectar a la Absolutamente. Pero no por el intersticio. La compliance se va a afectar básicamente porque voy a tener una cantidad de shunts importante e intersticiopatía acá, no en este. Acá lo que más va a predominar en el sistema de tejido de sostén, lo que voy a tener es aumento de la resistencia. Y lo que voy a tener es caída de la compliance. Y va a caer la compliance básicamente porque la capacidad de retroceso pulmonar hacia su forma inicial se va a ver alterada por toda esa cantidad de agua que está en el intersticio que no tiene que estar. ¿Sí? Bien. Sí. Es un solo nombre encima, me pusieron un solo nombre para no tener que seguir Antes estábamos diciendo que a lo mejor que va a haber un trastorno de la expresión y luego shock, pero a mí no había una coordinación. ¿Por qué? Porque hay ocupación alveolar. ¿Por qué? Hay ocupación alveolar. ¿Y qué es coventilación alveolar? En realidad va a hiperventilar para compensar, ¿no? Va a haber una A menos que el hiperventilación. chabón encima tenga una enfermedad neuromuscular. No tanto. La hipoventilación alveolar es básicamente en donde, vamos a hacerlo acá, como su nombre así lo indica, es que la
tidal, que entra a el pulmón, a ambos pulmones. Entonces, probablemente lo que hago es, en algunas situaciones, recluto alvéolos que no están participando activamente de la oxigenación. Entonces, hipoventilación es solo si el paciente le cae el volumen tidal, o sea, a este paciente, esto es un ejemplo claro, a ese paciente que tiene disnea, vamos a tirarle un poquito de morfina para mejorar la disnea, y tiene 85 años. Y vive en el borde del abismo todos los días de su vida, pero ahora tiene una insuficiencia cardíaca. Entonces nosotros le damos un poquito de morfina y le hacemos chao, depresión respiratoria, caída de la frecuencia respiratoria, caída del volumen tidal, caída del movimiento respiratorio y hipoventilación alveolar. Ese paciente puede tener hipoventilación alveolar. O sea, tengan cuidado, sí, la morfina es una droga hermosa, hay que usarla sí, reci, en situaciones en las cuales yo puedo donde yo tengo recursos para los efectos adversos que voy a tener. La caída de la frecuencia respiratoria es un efecto deseado en esa situación. Lo que pasa es que lo que puede pasar es que haga además hipoventilación alveolar. Y a ese paciente que ya tiene SHUNT, trastorno de la difusión, edema bronquial, le dije hipoventilación alveolar. Falta que le cague sin té y chao. La morfina también va a favorecer el retorno venoso, ¿no? ¿Por qué? Para ubicar más. La morfina no favorece el retorno venoso. ¿No? ¿Por qué? Yo no lo digo que favorece el retorno venoso la morfina. ¿Morfina? Morfina sí. No. ¿Y con qué efecto? ¿Qué efecto? No. La morfina es hermosa, tiene sus efectos sobre los receptores opiáceos, es analgésica, es sedativa en distintas dosis, tiene un efecto específico sobre la neumonía y el confort respiratorio que también se puede usar en este tipo de pacientes, pero sobre la hemodinamia no tiene efecto, a menos que el efecto sedativo en un paciente que esté más o menos sosteniendo la presión con la irrigación simpática, a medida que lo inhibiza el simpático, le cae la presión básicamente por eso. E inclusive no favorece el retorno venoso, puede dar hipotensión. No, vete bien de eso de dónde es, y si no mandamos una captura de pantalla. Sí. Así que vamos a hacer eso. Bien, entonces, ese edema bronquial que tiene el paciente y trastorno ventilatorio obstructivo, va a tener obstrucción, se va a sentir las sibilancias. ¿Le voy a hacer una nebu con salbutamol o pasarle corticoide? No, la respuesta es no. La respuesta es siempre no a eso. Porque el edema bronquial es por hiperreactividad bronquial. No, es por edema. ¿Cómo trato el edema? Diurético, gracias. ¿Sí? No nebulicen a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Hace mal. Bien. ¿Qué va a pasar con el mecanismo de Frank-Starling? Esta curva de Frank-Starling, grábensela en el tronco encefálico para siempre. ¿Por qué? Porque es la que me va a decir en qué lugar está la hemodinamia de mi paciente para saber si yo le tengo que pasar 1 litro de agua o basta de expandir al paciente porque no le va a aumentar el retorno venoso. ¿Sí? ¿Qué es el mecanismo de Frank-Starling? No, esas son las presiones de Starling. Es el mismo chabón, pero esta es la ley de Frank-Starling. Sería mayor distensión de las fibras musculares para ver mayor volumen. Ok, perfecto. Y esto básicamente va a determinar qué. ¿Para qué nos sirve? O sea, ¿para qué el chabón dice, no, sí, estirás un montón el sarcómetro, después lo soltás y hace un recoil divino? No, es para volumen sistólico. O sea, a mayor extensión de sarcómeros, de hecho es un determinante del gasto cardíaco. Yo voy a tener la capacidad de aumentar mi volumen sistólico si aumento la distensibilidad de las fuerzas. Ahora, la ley de Frank-Starling no es que toda la vida de acá hasta que te mueras todo el tiempo, todos los días y todos los minutos voy a responder de la misma manera. Llega un momento en donde
Es como un elástico, porque es estiramiento de sarcómeros. Estiro el sarcómero, lo suelto. Si vos pones un chabón a hacerlo así 200 veces por día, en algún momento ese elástico se rompe. El sarcómero se rompe si yo lo estiro todo el tiempo. ¿Sí? Sirve para la distensión y la contracción, pero si estoy tiqui, se rompe. Entonces, se rompe o no funciona. O no vuelve a su forma original como habéis esperado. Entonces, acá hay dos zonas importantes para tener en cuenta. Fíjense que nosotros tenemos en ordenadas tenemos volumen sistólico, en abscisas tenemos precarga. Entonces, si yo tengo inicialmente tengo pequeños cambios de la precarga, o sea, voy aumentando la precarga, es decir, voy aumentando el retorno venoso, es decir, va aumentando la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha. ¿Se va entendiendo ese concepto, no? Bien. Yo voy aumentando la precarga, aumento la precarga y tengo un volumen sistólico cada vez más importante. Aumento, fíjense que con pequeñas cantidades de aumento de precarga tengo grandes cantidades de aumento del volumen sistólico. ¿Se ve eso? Sí. Esa zona se llama zona precarga dependiente. Si mi paciente está en esa zona, aumentemos la precarga que le va a venir, si lo necesita, que le va a venir bien. ¿Sí? Ahora, llega un punto en donde los aumentos consecutivos de la precarga no tienen casi diferencias en el volumen sistólico, en el volumen eyectado. Y yo le sigo pasando agua, le sigo pasando agua, le sigo pasando agua, le sigo pasando agua. ¿Qué le va a pasar a ese paciente? El volumen sistólico no cambia. ¿Y toda esa sangre que le está llegando a la aurícula derecha? ¿A dónde? ¿A dónde vuelve? No vuelve a ningún lado, la sangre va siempre en la misma dirección, no vuelve. ¿Qué le va a pasar a esa cantidad de sangre? Puede tener hemoglobinuria, pero lo que va a hacer es aumento de la presión de la aurícula derecha, consecuentemente de la aurícula izquierda. O sea, toda esa sangre que no está saliendo de la bomba, o que sale en forma de la misma manera, pero la precarga cada vez es mayor, es una forma de aumento de la presión hidrostática, donde si no necesita estar en el intravascular, se va al intersticio. Intersticio dícese de ascitis, dícese de edema de miembros inferiores, de edema sacro, de edema agudo de pulmón, de pacientes que tienen 6 microbalances positivos al pedo. La sangre que no necesita estar en el intravascular se va al intersticio. Por aumento de presión intersticial. ¿Sí? Es así, la sangre no vuelve. ¿Qué pasa bien? ¿Por qué, por ejemplo, tengo irrigación yugular? Porque tengo traducción de presión. No es sangre que se da vuelta y va para allá. No es que hay más glóbulos rojos en el lugar. Hay la misma cantidad de volumen, pero hay más presión. Se mueve y de la otra. Por eso es que está pletórica. O sea, es un vaso que tiene gran capacitancia, porque el vaso no tiene paredes, con lo cual se extiende. O sea, puede sostener una cantidad de traducción de presión posterior que no necesita. Porque tiene esa capacidad, esa complacencia, ¿no? Pero no vuelve. O sea, el volumen sanguíneo es el mismo, pero con distinta presión. A veces sí, a veces no. Una cosa es, bueno, ¿cómo hacemos esa diferencia? Ejemplo de eso. Este es un ventrículo que tiene esta pared. O sea, el espacio que está dado para que se llene en diástole es menor que este, ¿no? Entonces, acá lo que va a suceder es sobre todo aumento de presión, porque tiene muy poquito lugar, o sea, pequeños cambios de volumen generan grandes cambios de presión. Hay más presión que volumen. En un ventrículo que en vez de estar así, está dilatado, yo tengo aumento de volumen. En general voy a tener un volumen residual en el ventrículo. Voy a tener eso. Entonces, voy a tener más volumen que presión porque tengo lugar.
tienen que ver con aumento de volumen. Porque presión en física, ¿qué es? Fuerza sobre aire. ¿Cómo? Fuerza sobre aire. Presión. Entonces, Pero, o sea, ahí lo que cambia en aire es una fuerza. exactamente, en uno y en el otro cambia la ley. Exacto. Bien. Bueno, Luciana, ¿qué le va a pasar? Sí. yo tengo una duda. Empíricamente, ¿cómo sabes en qué punto estás en la curva? Ah, tenés que medirlo con un montón de cosas. Ah, ok. Como tipo, no es que vos lo ves y decís, estás en recarga dependiente. No sé. Nada. No sé, hay parámetros que te dan la idea, o sea, hay un montón de cosas que vos puedes medir. Le haces un ecocardio de paciente, le medís volumen de cinta de diástole, le medís BT, le medís, podés medir PVC, medio pedo, pero podés medir variabilidad de la presión de pulso, variabilidad del volumen sistólico, podés medir disponibilidad, consumo, o sea, hay un montón de valores que hacen que vos puedas decir, este paciente está en esa zona de recarga dependiente. Pero no es que vos lo ves y decís, ¿qué oficio? No vi oficio, ¿no? Pero es un chavo que tenés que medirlo un montón de cosas. O sea, pero saber que esto existe, se puede medir y se puede saber qué pacientes están en qué zona. Y por ahí ese mismo paciente que estaba en precarga dependiente, que tiene un ventrículo de mierda, le pasaste 500 de oficio y ya está en precarga independiente, por ejemplo. O mañana ya está en precarga independiente. Entonces, varía la situación clínica, varía por supuesto con el paciente, varía con la situación clínica, varía qué es lo que le está sucediendo en el momento. Pero se puede medir. Bien. ¿Qué le va a suceder a ese paciente con insuficiencia, a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca? El mecanismo de frenaje externo. Fíjense cómo cae la curva que es precarga dependiente en ese paciente, este que estábamos hablando, por ejemplo. Que vos decís, bueno, este paciente está con la presión baja, vamos a tirarle un poquito de volumen para aumentarle la precarga, para aumentar el volumen sistólico. Fíjense que tengo, no sé, un 10%, o sea, el delta de volumen sistólico, fíjense cómo cae de un corazón normal a un corazón insuficiente. ¿Sí? Ojo con estos pacientes, la zona de precarga dependiente de estos pacientes es ínfima, o sea, tipo, ahí, si no aproveché ese momento, si el paciente necesitaba el volumen que yo le quería pasar, ¿no? Si no, ya está. O sea, tienen una zona de precarga dependiente muy pequeña. ¿Por qué? Porque es un miocardio insuficiente. Bien. ¿Qué va a pasar con todos los mecanismos neurohumorales? Fíjense todos los mecanismos que se ponen en marcha en un paciente con insuficiencia cardíaca. Catecolaminas, sistema renal, angiotensina, aldosterona, y ahora vamos a ver cada una de estas, vasopresina, prostaglandinas, endotelina, hormona de crecimiento, cortisol, por supuesto, factor de necrosis tumoral alfa, fundamental para el remodelado ventricular, para terminar de hacernos mierda del ventrículo izquierdo, y todos los péptidos natriuréticos y vasoactivos. Bien. En este cuadrito del sistema renal, angiotensina, aldosterona, vemos que el estímulo inicial para la liberación de renina es básicamente la actividad simpática que dijimos se pone en marcha inicialmente, rápidamente, en forma bastante agresiva. Por otro lado, tenemos la secreción de aldosterona y el fin último de esto, y la razón por la cual se pone en marcha el sistema renal angiotensina aldosterona es que ese paciente con insuficiencia cardíaca tiene hipoperfusión tisular renal. Entonces, más allá de que yo rápidamente activo arritmia por el sistema simpático, la arritmia se va a poner en marcha por básicamente el feedback tubuloglomerular, que va a ser uno de los primeros en actuar. Entonces tengo dos estímulos: feedback tubuloglomerular, estimulación de renina y además estimulación de AC1, angiotensina y aldosterona. Todos estos, todo este sistema intenta de alguna manera suplir la demanda metabólica por hipoperfusión tisular. Pero es un sistema que al ponerse en marcha, que le agradecemos un montón, nos termina haciendo mierda, porque yo reabsorbo una gran cantidad de sodio agua, genero aumento del retorno venoso a ese corazón insuficiente. Exactamente, es un mecanismo perpetuador y amplificador de la insuficiencia cardíaca, con lo cual va a ser un blanco terapéutico a la hora de tratar al paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Por otro lado, también se va a poner en marcha
con reabsorción de agua a nivel del músculo colector y colector, que también va a aumentar la urea, el volumen efectivo circulante, aumento de la precarga, aumento del retorno venoso, a ese corazón que ya no podía manejar ese volumen efectivo circulante que ya tenía, le estamos metiendo, es como si le estuviéramos expandiendo todo el tiempo al paciente. ¿Sí? Bien. Otra de las cosas en donde yo puedo llegar a actuar, vamos a ver, los blancos terapéuticos en los cuales yo puedo actuar en estos mecanismos amplificadores. Dijimos, uno de los blancos terapéuticos del mecanismo amplificador del sistema simpático es utilizar betabloqueantes, por ejemplo, lo dijimos en su momento. La opción o el blanco terapéutico en la ley de Frank-Starling es básicamente dejar de aumentar la precarga del paciente. Y en este es, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué puedo utilizar? Para básicamente bloquear el sistema de angiotensina aldosterona? Puedo, como blanco terapéutico, utilizar la enzima convertidora y bloquearla con los enalabriles, o utilizar bloqueantes de AT2 con los sartanes. Puedo utilizar a toda esa cantidad de reabsorción de sodio de agua, puedo utilizar diuréticos de ASA para poder eliminar la cantidad de volumen efectivo que estaba sucediéndose. Y a todo este aumento de presión media de llenado sistémico que vuelve a aparecer, puedo hacer dos cosas para eso. Rápidamente, yo necesito sacarle al paciente esa cantidad de volumen y bajarle la presión de llenado medio. Voy a utilizar sobre todo dilatadores que actúen en lechos venosos. Un ejemplo de esto es la nitroglicerina. Y por otro lado voy a tratar de eliminar la cantidad mayor de volumen efectivo circulante con diuréticos de ASA. ¿Sí? ¿Se les ocurre, por ejemplo, a este paciente? Yo le voy poniendo, este paciente es hipoxémico, ¿no? Tiene broncoespasmo, tiene esfuerzo expiratorio, tiene utilización de presa abdominal y tiene utilización de músculos accesorios y además de hipoxémico, ¿no? ¿Qué podría utilizar que ya vimos en RESPI para este paciente como método terapéutico, tanto para la insuficiencia ventilatoria como para la insuficiencia hipoxémica? Rápidamente. Presión positiva. Presión positiva, máscara de... ¿Le puedo dar máscara de oxígeno al 100%? Pero presión positiva, ¿qué presión positiva? La positiva. Piensen que si yo a ese paciente, a mí lo puedo ventilar, ¿no? ¿Le va a ir peor a ese paciente? Probablemente. Si está despierto el paciente y tiene criterios para bancarse ventilación no invasiva, es decir, utilización de una máscara con presión positiva, es una hermosa, pero hermosa opción. Estos son los pacientes que vos los ves y decís separa, llamamos a un médico, llamamos un examen, hagamos algo, se me va a morir. Le pones un poquito de presión positiva, le pasas un poquito de furosemida, nitroglicerina y en 3 nanosegundos el chavo que estaba hecho recontra concha de repente está así. Es el único paciente que van en adultos, ¿no? Los niños hacen eso con estrés respiratorio. Pero es el único modelo en adultos que mejoran así, pero rapidísimo. Le podemos poner un poquito de presión positiva, entonces lo que hago es aumentar la presión al final de la expiración, aumento la presión que está intraalveolar, y si yo aumento la presión que está acá, voy a ganarle a la presión arterial y voy a ganarle a la presión venosa. Y de repente le modifiqué las zonas de West. ¿No es genial? Es genial. Bueno, entonces a ese paciente le doy dos cosas. Le doy oxígeno, le doy presión, le modifico las zonas de West, le modifico su BQ. Y de repente le dice, ¡pum!, un mecanismo de hipoxemia, chavo, sobre. Segundo mecanismo de hipoxemia,
Difusión. Con la difusión me va a llevar un poquito más de tiempo, pero la presión positiva me va a ayudar, porque todo lo que está en el intraalveolar, está en el intersticio, va a terminar yéndose a el capilar. Va a mejorar mucho más con los diuréticos. Y la presión hidrostática del bronquio y todo ese edema bronquial también con diuréticos, ¿sí? Entonces, también puedo utilizar nitroglicerina en un paciente que esté estable. O sea, un chavo que entra con inquietud sistólica, no le pongan nitroglicerina, por Dios, se muere. Pero un paciente que entra con insuficiencia cardíaca, con una presión por arriba de 120, repongan un poquito de nitroglicerina, le bajan la presión venosa, le bajan la presión hidrostática, le bajan la presión neta de filtrado capilar y por supuesto va a haber menos extravasación, ¿no? Si llegan a ver un paciente con insuficiencia cardíaca, acuérdense que es tipo pum, 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 3 minutos. El chorro está joya. Se vea 2 litros y es otro tipo. Bueno, pero ahí está aplicando cosas que vimos previamente. Bien, y para terminar de hacer mierda a ese ventrículo, entra en juego el factor de necrosis tumoral alfa, que es una de las citoquinas proinflamatorias que se estimula en los momentos de amplificación neurohumoral de un paciente con insuficiencia cardíaca. El factor de necrosis tumoral alfa lo que termina haciendo es, básicamente, altera la capacidad contráctil porque lo que hace es inducir no solo apoptosis, sino alteraciones de las fibras colágenas elásticas. Y, además de todo eso, va a poder producir toxicidad por el flujo de calcio hasta el miocardiocito y, finalmente, daño, apoptosis y muerte del miocardiocito. Por otro lado, el factor de necrosis tumoral alfa también afecta no solo la funcionalidad del óxido nítrico sintasa, sino también la síntesis de óxido nítrico a partir del endotelio. Con lo cual, ahí ya todo lo que es vasodilatadores me los mata. Y por otro lado, bueno, dijimos la apoptosis endotelial y de los minocitos. Esta es la última y nos vamos, perdón. Esto es básicamente el resumen de qué es lo que le pasa al paciente con insuficiencia cardíaca a partir de sus mecanismos compensatorios, que no nos sirven de mierda, sino que además son amplificadores y perpetuadores de la insuficiencia cardíaca y que son blancos terapéuticos en estos pacientes. Entonces, tengo, fíjense, una cantidad de alteraciones en un paciente con insuficiencia cardíaca que va desde la activación neuronal sistémica, con liberación de catecolaminas, tengo daño inflamatorio y estrés oxidativo, y tengo una cosa muy importante que es básicamente también de función endotelial, porque si uno se pone a pensar y decir, bueno, óxido nítrico, pero no tengo funcionalidad, o sea, no tengo capacidad de respuesta microvascular a ese paciente que ya está inhibiendo con hipoperfusión tisular, o sea, no tengo reactividad vascular adecuada, ¿sí? Endotelinas y todo lo que es estrés oxidativo y, bueno, ya hablamos eso de las alteraciones de transporte de oxígeno y todo lo que es congestión del sistema venoso. Bien. ¿Alguna duda? Un montón, pero vale que leer. ¿Alguna duda de otras cosas? Se quiere agachar de bien.